Soy Star-Lord Star Wars XQC-116. Peter arrastró el cuerpo inerte y ensangrentado de Diente de Sable hasta su celda y lo arrojó al interior sin contemplaciones. Dejó escapar un suspiro de cansancio mientras cerraba la puerta de la celda tras él. No puedo esperar a meterme en la cama y escuchar música hasta quedarme dormido. Las barras de metal alienígenas zumbaban débilmente con un campo de fuerza, diseñado para contener incluso a los prisioneros más poderosos. Echó un vistazo a las otras celdas y notó que tanto Toad como Juggernaut estaban despiertos y haciendo sus primeros intentos de escapar. La lengua de Toad salió disparada, con la esperanza de deslizarse entre los barrotes, pero en el instante en que hizo contacto con el campo de fuerza, una ráfaga de electricidad la recorrió. Toad gritó de dolor, retrajo la lengua y miró a Peter con odio en los ojos. ¿Qué carajo fue eso?, dijo Toad arrastrando las palabras, con la lengua entumecida por el voltaje. Juggernaut, por su parte, golpeaba sin descanso los barrotes de su celda. Cada golpe se correspondía con una oleada de energía del mismo campo de fuerza, que enviaba descargas eléctricas a través de su enorme cuerpo. Pero a pesar del dolor, continuó su ataque, decidido a liberarse. ¿Crees que esto me sostendrá?, rugió Juggernaut, golpeando nuevamente los barrotes con sus puños. Estarás muerto cuando salga de aquí. Peter se burló, cruzándose de brazos. Sí. Tengo mucho miedo. Toad gruñó, arremetiendo contra los barrotes otra vez, solo para ser electrocutado una vez más. Te arrepentirás de esto. Solo espera a que Magneto se entere de esto. Te matará a ti y a todos los que alguna vez amaste. Peter sacudió la cabeza y una sonrisa burlona se formó en sus labios. Bueno, estaba planeando alimentarlos hoy, pero ahora no estoy tan seguro, murmuró, encogiéndose de hombros con indiferencia. De todos modos, pónganse cómodos. Porque podrían quedarse aquí por un tiempo. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, mientras los sonidos de sus gritos enojados se desvanecían detrás de él. Mientras Peter descendía por la rampa de su nave, que se cerró de forma segura detrás de él, su panel de datos sonó de repente y el sonido resonó en el silencioso hangar. Peter frunció el ceño y sacó el dispositivo de su bolsillo. Casi esperaba que fuera uno de sus maestros o Padmé, pero para su sorpresa, el identificador de llamadas decía Peggy. ¿Qué pasa?, parecía confundido, pues había estado con ella menos de 10 minutos antes, pero aún así respondió la llamada. ¿Qué pasa? Peter, ¿dónde estás? La voz de Peggy era urgente y estaba cargada de preocupación. Tenemos una emergencia. Peter frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Javier llamó. Tenemos que ir a la escuela ahora mismo. El tono de Peggy no dejaba lugar a discusión. Peter asintió y se puso en marcha. Voy en camino. Terminó la llamada y salió del hangar, con la mente llena de posibilidades. El cielo nocturno estaba despejado cuando Peter y Peggy volaron en uno de los viejos helicópteros de Greykov hacia la escuela de Javier. El vuelo duró menos de 20 minutos, ya que habían estacionado la sala roja bastante cerca. Mientras se acercaban a la mansión, los ojos de Peter se abrieron ante la vista de abajo. El patio delantero parecía una zona de guerra. Cráteres y escombros cubrían el suelo, y la mansión misma mostraba las cicatrices de la batalla. Alrededor del 20% de la misma estaba derrumbada y destruida, principalmente en el medio, donde una vez estuvo la puerta principal. Mientras tanto, en todo el recinto, los estudiantes y el personal de la escuela estaban trabajando arduamente, muchos usando sus poderes para limpiar el desastre de manera más eficiente. Peter dejó el helicóptero suavemente sobre el césped y, cuando los rotores disminuyeron la velocidad, él y Peggy salieron y fueron recibidos por Fury y Coulson, que esperaban su llegada. Peter gritó Fury, sin dejar lugar a bromas. Tenemos que hablar, por supuesto, asintió Peter, esperando algunas preguntas. Pero primero, llévame con Carol. Coulson asintió sin perder tiempo. Sígueme. Peggy ya le había explicado lo que había sucedido durante el viaje, por lo que Peter estaba al tanto de la situación. Carol se despertó y se puso furiosa, y solo la detuvieron cuando el profesor Javier regresó y la puso a dormir. Impulsado por la curiosidad, Peter necesitaba ver a Carol y descubrir qué la había vuelto tan violenta. En la película, ella nunca había sido tan indiscriminada y agresiva, ni siquiera bajo el control de los Kree. Algo había cambiado claramente y él estaba decidido a averiguarlo. Se acercaron al agujero donde solía estar la puerta principal y la magnitud de la destrucción se hizo aún más evidente. El interior de la mansión era un caos de paredes rotas y escombros esparcidos. Fury no perdió un momento antes de comenzar a interrogar a Peter.
Ha pasado menos de una semana desde que te dimos el archivo sobre Carol Danvers y su participación en el proyecto Pegasus. Ahora, ella aparece aquí, tiene poderes extraños y se descontrola. ¿Qué diablos está pasando? Peter suspiró, frotándose la nuca. Es complicado. Honestamente, yo también tengo preguntas. Pero si Carol recuerda dónde ha estado, deberíamos obtener nuestras respuestas pronto. Esperaba que su respuesta evasiva fuera suficiente, al menos por ahora. Fury frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta de Peter. Coulson y Peggy intercambiaron miradas, ambos sintiendo que Peter sabía más de lo que dejaba ver. Pero antes de que pudieran presionarlo más, llegaron a la oficina de Javier, que afortunadamente no había sido destruida. Pedro llamó a la puerta y una voz tranquila gritó: «Entra». Entraron y encontraron al profesor Javier sentado detrás de su escritorio, revisando los informes sobre los daños sufridos por la escuela. Frente a él, donde antes había un sofá de cuero, habían trasladado una cama de hospital a la oficina. En ella, Carol Danvers dormía, con el rostro sereno a pesar del caos que había provocado. «Profesor», dijo Peter, dando un paso adelante. «¿Cómo está?», preguntó mientras se acercaba a la cama de Carol. Javier suspiró y giró su silla de ruedas. «La he puesto en coma inducido telepáticamente por el momento. Por eso la he trasladado a mi oficina. Necesito asegurarme de que no se despierte y se enfurezca de nuevo. Además, la enfermería está un poco abarrotada en este momento». Peter asintió y escudriñó con la mirada el rostro sereno de Carol. Se volvió hacia Javier. «¿Has encontrado algo que pueda explicar por qué se puso furiosa?». Javier sacó una radiografía de la cama y se la entregó a Peter. «Creemos que el problema está en el chip que tiene en el cuello. Está conectado a su sistema nervioso». Peter entrecerró los ojos mientras estudiaba la radiografía y su mente se llenaba de posibilidades. ¿Podría alguien haber manipulado el chip inhibidor que tenía en las películas? Javier continuó. «Cuando regresé, antes de volver a poner a Carol a dormir, encontré algo extraño. Parecía que estaba atrapada en su propia mente mientras su cuerpo actuaba por sí solo. Estaba muy asustada y confundida, como si no tuviera idea de lo que estaba sucediendo». Peter asintió, le devolvió la radiografía a Javier y se acercó a la cama de Carol, sumido en sus pensamientos. «Entonces, el chip la está controlando y Peggy rompió el silencio. ¿No podemos simplemente quitarlo? ¿Eso no resolvería todo?». Como si hubiera sido una señal, Beast entró en la habitación con expresión seria. «No, no podemos simplemente quitarle el chip. Le he hecho algunas pruebas y he encontrado algunos problemas evidentes. Primero, está conectado a una parte muy precaria de sus nervios, y cualquier extracción descuidada probablemente la dejaría lisiada de por vida. Y segundo, creo que el chip está equipado con explosivos», interrumpió Peter, terminando la frase de bestia. Todas las miradas se volvieron hacia Peter, que tenía su mano colocada suavemente sobre el cuello de Carol, brillando débilmente con la fuerza mientras usaba Mechuderu para escanear el chip. Bestia levantó una ceja. «¿Cómo lo supiste?». Peter se encogió de hombros y retiró la mano cuando el resplandor se desvaneció. «Lo he visto muchas veces antes. Pero tienes razón, el chip la está controlando. Es un trabajo desagradable, en realidad. Incluso peor que los chips de esclavos que he visto». Las cejas de Peggy se alzaron. «¿Fichas de esclavos?», preguntó, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Peter se encogió de hombros otra vez. «Te lo explicaré en otro momento. Ahora mismo, tenemos que centrarnos en quitar el chip». Beast frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. «Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Incluso si desactivamos los explosivos y cualquier otro elemento de seguridad desconocido en el chip, todavía necesitaríamos un cirujano para extraerlo. Y aunque puedo ser médico en muchos campos, no soy cirujano». La sala quedó en silencio mientras todos reflexionaban sobre el dilema. Peter fue el primero en romper el silencio. «Puedo desactivar la seguridad y los explosivos del chip». Todas las miradas se volvieron hacia Peter con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Peter sonrió y agitó la mano, tomando con fuerza el control de la silla de ruedas eléctrica del profesor. Para sorpresa de todos, la silla comenzó a moverse por la habitación aparentemente por sí sola. Javier intentó usar los controles para recuperar el control, pero fue en vano. «¿Qué es esto?». La sonrisa de Peter se hizo más amplia. «Supongo que se podría decir que tengo una afinidad por la electrónica», explicó, haciendo que la silla del profesor girara en círculos. «Basta. Ya basta», gritó Javier, sintiendo cada vez más náuseas.
Peter obedeció, deteniendo los movimientos de la silla con un movimiento de su muñeca. ¿Ves? Javier se tomó un momento para recuperar la compostura antes de girar la silla para mirar a Peter y al grupo. ¿Estás seguro de que no eres un mutante? Preguntó con la mirada llena de sospecha. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Nunca lo he probado, así que es posible que tenga el gen X, admitió. Javier lo miró con atención, intrigado. Estaremos encantados de realizar las pruebas por ti. Es difícil creer que hayas logrado cultivar estos poderes por tu cuenta. Simplemente no tiene ningún sentido lógico, Peter se rió entre dientes. Quizás otro día, profesor. Ahora mismo, tenemos que sacarle ese chip a Carol. Beaska sintió con la cabeza, pero parecía preocupada. El único problema es sacarlo. Es posible que puedas desactivar la seguridad, pero quitarlo sigue siendo arriesgado. Está incrustado exactamente en el lugar donde convergen todos los nervios de su cuerpo y el cerebro. Un movimiento en falso y podría quedar lisiada o, peor aún, podría morir. El peso de las palabras de Bestia pesaba sobre la habitación mientras todos consideraban la situación, sus mentes buscando una solución. Peggy fue la primera en romper el silencio. Shield tiene muchos cirujanos en su plantilla, pero no estoy segura de poder confiar en ellos ahora que sabemos que Hydra está al acecho en nuestro interior. Peter entonces habló. Tal vez podría usar mi telequinesis para eliminarlo. Hubo miradas esperanzadas, pero Javier rápidamente descartó la idea. Usar la telequinesis para un trabajo tan delicado es extremadamente difícil. ¿Tienes práctica y experiencia en procedimientos tan delicados? Peter frunció el ceño y negó con la cabeza. No, no sé, admitió. He entrenado en control, pero nada como esto. Ojalá lo hubiera hecho, tendré que idear un plan de entrenamiento para mejorar mi precisión en situaciones como esta. Coulson preguntó. ¿No podemos llevarla a un hospital? Podemos conseguir que lo haga un cirujano normal. Peggy asintió. Esa podría ser la única manera. Complicaría las cosas, pero no es que tengamos muchas opciones. De repente, el rostro de Peter se iluminó con una idea. ¿Qué tal si contratamos a un cirujano? Tenemos el equipo aquí, ¿no? ¿Pueden hacer una visita de domicilio, no? Beast frunció el ceño, pensativo. Eso podría funcionar, pero sería difícil convencer a un cirujano de hacerlo. Peter sonrió. Creo que conozco al cirujano adecuado para el trabajo. El doctor Stephen Strange se encontraba de pie frente al lavabo, frotándose las manos y los antebrazos meticulosamente. Sus rasgos afilados y angulosos se acentuaban con las duras luces fluorescentes de la sala de lavado. El cabello oscuro, prolijamente recortado, enmarcaba su rostro confiado, y sus penetrantes ojos azules reflejaban su intensa concentración. Era alto y delgado, y exudaba un aire de confianza que rayaba en la arrogancia. Insertar imagen del doctor Strange aquí. Cuando terminó de fregar, dos enfermeras entraron en la habitación y sus sonrisas se iluminaron al verlo. Buenos días, doctor, lo saludó Cindy, la enfermera que estaba a su izquierda, entregándole una toalla esterilizada. ¿Está listo para el procedimiento de hoy? Strange sonrió mientras se secaba las manos. ¿No lo soy siempre? Le guiñó un ojo, con un tono que destilaba encanto arrogante. Jennifer, la enfermera que estaba a su derecha, se rió entre dientes mientras lo ayudaba a ponerse la bata quirúrgica. Quizás podrías invitarnos a cenar otra vez cuando terminemos aquí. Los ojos de Strange brillaron divertidos. ¿Cena? Solo si ambos prometen dejarme elegir el lugar. Cindy le ató el camisón a la espalda y sacudió la cabeza con una sonrisa. Siempre lo hace, doctor. ¿Qué le parece ese nuevo restaurante francés del centro? Strange fingió pensarlo. ¿Francés, eh? Bueno, siempre que sirvan un buen vino, estoy dentro. Una de las enfermeras se acercó a su oído y le susurró. Y tal vez después de cenar puedas llevarnos a casa. El otro siguió su ejemplo. Podríamos pasar la noche otra vez. Mientras le colocaban los guantes, la conversación pícara continuó, creando un ambiente relajado y familiar. Pero de repente, sonó una pequeña alarma que indicaba que el paciente estaba listo. La actitud de Strange cambió instantáneamente a una actitud de serio profesionalismo. Muy bien, señoritas, pongámonos a trabajar. El trío pasó a la sala de operaciones, donde el paciente yacía preparado y sedado, con la cabeza rapada y marcada para el procedimiento. Strange se acercó a la mesa de operaciones y sus ojos recorrieron brevemente la historia clínica del paciente antes de asentir con satisfacción. Un bisturí pidió, tendiéndole la mano. La enfermera se lo entregó con los ojos llenos de admiración. Comencemos, dijo Strange con voz firme.
Mientras hablaba, un tocadiscos que había a un lado se puso en marcha y llenó la habitación de música. La elección de Strange para la cirugía de hoy. Igual toca Macarena de los del Río, igual dale a tu cuerpo alegría Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tras respirar profundamente, Strange hizo la primera incisión con mano firme y precisa. Las enfermeras trabajaban junto a él, con movimientos sincronizados como si estuvieran ensayando un baile. Observaban con asombro, admirando la precisión y la habilidad con la que operaba, su trabajo era similar al de un artista que crea una obra maestra. Mientras tanto, fuera del quirófano, los familiares y amigos del paciente esperaban ansiosos, con el rostro desencajado por la preocupación. Los minutos transcurrían lentamente, y cada uno se sentía como una eternidad, mientras pensaba en los riesgos de la cirugía cerebral. Sabían muy bien lo delicado y peligroso que podía ser un procedimiento de ese tipo. Finalmente, casi una hora después, la puerta de la sala de operaciones se abrió y apareció el Doctor Strange, todavía con su uniforme, que tenía pequeñas manchas de sangre. A su lado estaban las dos jóvenes y hermosas enfermeras, Cindy y Jennifer, que claramente disfrutaban de su compañía. La familia y los amigos se pusieron de pie de un salto, con los ojos llenos de esperanza, pero Strange apenas los miró mientras pasaba a su lado, mientras las enfermeras lo adulaban. Parecían absortos en una conversación sobre salir juntos en una cita. ¿Qué tal ese lugar francés?, sugirió Cindy, riendo. Strange sonrió. Claro, ¿por qué no? La confusión de la familia pronto se convirtió en indignación, pero antes de que pudieran decir nada, una enfermera mayor salió del quirófano. Se quitó los guantes y la mascarilla, y dejó escapar un suspiro de cansancio mientras miraba a Strange, claramente acostumbrada a su comportamiento. Al volverse hacia los familiares y amigos que lo esperaban, la enfermera mayor les ofreció una sonrisa tranquilizadora. La operación fue un éxito rotundo. John va a estar bien. Un suspiro colectivo de alivio invadió al grupo, sus rostros se iluminaron con felicidad y gratitud. Muchas gracias, exclamó uno de ellos. La enfermera asintió con una sonrisa cálida pero cansada. Me alegro de haber podido dar buenas noticias. Y me disculpo por el comportamiento del Doctor Strange. Es un poco excéntrico. El mayor del grupo, un hombre mayor con un bastón, se burló. Puede ser tan excéntrico como quiera mientras mi nieto esté vivo y bien. Eso es todo lo que importa. El resto de la familia asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y su frustración inicial dio paso al alivio y la gratitud. El trato de Strange con el paciente podía dejar mucho que desear, pero su habilidad como cirujano era innegable. Poco después de la cirugía, el Doctor Strange, ahora vestido con un traje informal pero de alta costura, sonrió a las dos enfermeras, Cindy y Jennifer. Traeré el auto para que las recoja para nuestra cita. Ustedes dos vayan y cámbiense sus uniformes. Se rieron y asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Estaremos listos en unos minutos, dijo Jennifer, guiñándole el ojo con picardía. Strange salió del hospital con una sensación de logro. Mientras se acercaba a su coche, un elegante sedán de alta gama que le había regalado uno de sus pacientes adinerados después de una cirugía exitosa, no pudo evitar admirar su belleza. Abrió el coche y se sentó en el asiento del conductor, listo para recoger a sus acompañantes para la noche. Pero cuando se estaba acomodando, ocurrió lo inesperado. Dos manos fuertes se extendieron detrás de él y, antes de que pudiera reaccionar, un paño húmedo con olor químico le tapó la boca y la nariz. Alarmado, Strange forcejeó, tocando la bocina con una mano mientras con la otra intentaba arrancar el trapo. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sin embargo, el hombre que estaba detrás de él era demasiado fuerte y mantenía la tela firmemente en su lugar. Los potentes químicos surtieron efecto rápidamente, haciendo que Strange se sintiera somnoliento y lento. A pesar de sus desesperados esfuerzos por mantenerse consciente, el mundo a su alrededor comenzó a volverse borroso y oscuro. Al poco tiempo, el sonido de la bocina del coche se fue debilitando y finalmente se fue apagando hasta que el brazo de Strange se soltó del volante. Sus forcejeos cesaron y se desplomó inconsciente en el asiento del conductor, completamente a merced de su desconocido agresor. Segundos después, una vieja camioneta de trabajo destartalada se detuvo frente al auto de Strange, con los neumáticos chirriando al frenar. Cuando se detuvo, la puerta del asiento trasero se abrió y el agresor de Strange salió, revelando que no era otro que Nick Fury, con su cabeza calva brillando siniestramente en la penumbra.
Fury escudriñó el área mientras la puerta lateral de la camioneta se abría y Coulson salía corriendo, moviéndose rápidamente para ayudar a Fury. Trabajaron en conjunto, sacando al doctor inconsciente del asiento delantero de su auto. «Movámonos rápido», murmuró Fury, con voz baja y urgente. Coulson asintió con la cabeza, con expresión concentrada. «Entendido». Juntos, subieron el cuerpo inerte de Strange a la camioneta y lo aseguraron en la parte trasera. Luego, Coulson se subió a su lado y movió rápidamente las manos para revisar los bolsillos de Strange. Sacó las llaves del auto y se las arrojó a Fury. «Aquí», dijo Coulson con voz tensa. Fury agarró las llaves y asintió. «Te seguiré». Coulson cerró la puerta de la camioneta, que rugió y aceleró hacia la noche. Fury subió al coche de Strange, el motor ronroneaba suavemente mientras lo ponía en marcha. Echó una última mirada al aparcamiento vacío antes de seguir la furgoneta, asegurándose de que nadie sospechara nada. Mientras se alejaban, desapareciendo por las calles de la ciudad, Cindy y Jennifer emergieron del hospital, sus ojos escaneando el estacionamiento en busca del auto del Dr. Strange. Un tiempo desconocido después y el Dr. Strange recuperó lentamente la conciencia y se encontró acostado en una cama desconocida. Le dolía la cabeza y luchaba por mantener los ojos cerrados, fingiendo que seguía dormido mientras escuchaba la acalorada discusión que se desarrollaba cerca. «No tenías derecho a secuestrarlo». La voz del profesor Javier estaba llena de frustración y enojo. «No teníamos otra opción», replicó Peggy Carter con dureza. «¿Crees que hubiera venido por voluntad propia? Lo necesitábamos y el tiempo es esencial». La voz de Javier se alzó con incredulidad. «¿Tú lo aprobaste? Pensé que esto era obra de Peter, imprudente como siempre, pero ¿fuiste tú? Oye». Se burló Peter Quill al oír que lo describían de esa manera. «No soy imprudente». Tanto Peggy como Javier se giraron hacia él y sus expresiones decían claramente. «¿En serio?». Peter balbuceó, poniéndose a la defensiva. «Chicos, vamos», murmuró. «No soy tan malo, ¿verdad?». Ignorando el arrebato de Peter, Javier y Peggy reanudaron su discusión. «Has infringido la ley sin mi conocimiento ni consentimiento», dijo Javier en tono severo. «Así no es como debemos actuar». «Shield opera al margen de la ley», Javier replicó Peggy. «No tienes de qué preocuparte. Necesitábamos a Strange y no había tiempo para sutilezas». Peter asintió con la cabeza. «Sí, y de otra manera no habría aceptado ayudarnos». «Quiero decir, míralo», dice, haciendo un gesto por encima del hombro. «Es un imbécil narcisista y egoísta del más alto calibre». Y eso dice mucho, porque ya he conocido a Tony Stark antes, incapaz de aceptar esas palabras sin hacer nada. Strange se incorporó bruscamente y miró a Peter con enojo. «No soy peor que Tony Stark», exclamó, sin querer que lo compararan con una persona así. Peter sonrió, claramente imperturbable. «Oh, ya veo que ya no finges que estás dormido. Y tú sin duda eres peor que Tony. Quiero decir, ¿en serio? En primer lugar, tu gusto musical es terrible. Macarena, ¿en serio? En segundo lugar, ni siquiera tuviste la cortesía de informar a la familia de tu paciente cómo fue la cirugía. Pasaste de largo como si no existieran. ¿En qué clase de médico te convierte eso?». Al darse cuenta de que lo habían estado vigilando incluso antes de llevárselo, Strange respondió con una mezcla de orgullo e irritación. «El mejor. Soy el mejor cirujano del planeta», afirmó con total naturalidad. «No hago tareas serviles. Eso es para enfermeras y médicos de menor categoría. Quiero decir, ¿no ves a Barry Bonds yendo a editar la partitura cada vez que hace un jonrón, verdad?». Peter asintió, con expresión todavía petulante. «¿Ves? Eres un imbécil y ni siquiera lo sabes. Debe ser genial vivir en la feliz ignorancia». Molesto con Peter, Strange se volvió hacia los dos mayores que estaban en la habitación, Javier y Peggy. «¿Qué es exactamente lo que quieren de mí?». Peggy dio un paso adelante, con un tono tranquilo pero firme. «Tenemos una paciente que necesita que le extraigan un chip de la nuca y estamos dispuestos a pagarle una suma considerable para que lo extraigan de manera segura». Strange arqueó una ceja y los miró como si fueran idiotas. «No necesito su dinero. Y si querían que trabajara con este paciente suyo, todo lo que tenían que hacer era visitar mi hospital. ¿Por qué tomarse la molestia de secuestrarme?». Peter tomó la palabra y respondió a su pregunta. «Porque el chip que lleva en el cuello no es un simple dispositivo común y corriente. Es un dispositivo de control mental para lavar el cerebro». Tan pronto como Peter reveló esto, notó una mirada de intriga, curiosidad, interés y emoción en el rostro de Strange.
Peter insistió un poco más y añadió. Ah, y mencioné que también está lleno de explosivos. Javier y Peggy le lanzaron a Peter miradas de advertencia, claramente preocupados de que revelar tal información demasiado pronto pudiera asustar a Strange. Pero, contrariamente a lo que esperaban, Strange parecía sumamente interesado. «Cuéntame más sobre este paciente», preguntó con los ojos brillantes de curiosidad. El doctor Strange se paró junto a Carol, que yacía inmóvil en su cama de hospital, todavía en el consultorio de Javier. Revisó meticulosamente su historial, sus ojos agudos escudriñando cada detalle. Metió la mano detrás de su cuello y palpó suavemente el pequeño bulto del chip incrustado allí. Sus dedos recorrieron los bordes del objeto extraño. Satisfecho con su examen, dio un paso atrás. «Entonces, ¿estás dispuesto a hacerlo o no?», preguntó Peter, rompiendo el silencio. Strange se dio la vuelta con una expresión pensativa en el rostro. «Tal vez», dijo, haciendo una pausa para causar efecto. «Pero si voy a hacer esto, necesitaré una sala de operaciones esterilizada con todo el equipo normal y al menos una persona que actúe como mi asistente durante el procedimiento». Javier asintió. «Ya está todo preparado. Solo faltaba un buen cirujano para hacer el trabajo». Strange asintió en respuesta. «Y también está el asunto de mis honorarios», dijo, con un brillo codicioso en los ojos. Peggy estaba a punto de responder, preparada para ofrecer el pago con fondos de Shield, pero Peter se le adelantó. «¿Aceptas rublos rusos?», preguntó, ya que tenía una montaña de ellos en la habitación roja. Strange y todos los demás se giraron hacia Peter, la confusión era evidente en sus rostros. Strange se rió entre dientes. «¿Estás bromeando?», preguntó, volviéndose hacia los demás en la habitación. «Está bromeando, ¿verdad?». Una vez que se estableció el pago, que rondaba las 8 cifras y que Peggy pagaría a través de algunas cuentas en el extranjero de Shield, el doctor Strange comenzó a lavarse y a prepararse meticulosamente para el procedimiento. A su lado, Peter también se estaba preparando, poniéndose guantes esterilizados y ropa quirúrgica. Mientras entraban en el quirófano improvisado, esterilizado y equipado para la cirugía, la puerta de enfrente también se abrió y entró Beast, también vestido para el procedimiento. Su apariencia era llamativa, con su pelaje azul y sus rasgos bestiales que lo hacían parecer más una criatura de una novela de fantasía que un médico. Strange casi saltó de su piel del susto, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Solo había oído hablar de mutantes en las noticias hasta hoy, cuando conoció al profesor Javier, pero ver a un mutante tan sorprendentemente mutado fue una experiencia completamente diferente. Peter notó la reacción de Strange y sonrió divertido. «Doctor Stephen Strange, le presento al Dr. Henry McCoy, también conocido como Beast. Él lo ayudará con la cirugía». Bestia se acercó, su presencia se cernió sobre Strange, quien temerosamente dio un paso atrás, encogiéndose de miedo. Y justo cuando Strange estaba a punto de orinarse en los pantalones, Beast habló. «Doctor Strange». Sonrió, perdiendo instantáneamente su apariencia intimidante. «Es un gran honor conocerlo. He escuchado mucho sobre sus increíbles habilidades como cirujano. Su trabajo es realmente inspirador». Hola, y respondió Strange torpemente, todavía recuperándose de su sorpresa inicial mientras Beast continuaba admirándolo. Alejándose del excitable hombre monstruo azul, Strange le preguntó a Peter. «Pensé que ibas a ser mi asistente». Peter negó con la cabeza. «Solo estoy aquí para desactivar la seguridad del chip antes de que empieces. Ya sabes, para que no explotes». «Extraño, curioso y escéptico», preguntó. «¿Y cómo piensas hacer eso?». Peter sonrió con picardía y un destello de picardía en sus ojos. «Ya verás», respondió misteriosamente. Después de conocer a Beast y repasar el procedimiento, llegó el momento de comenzar la cirugía. Se pararon alrededor de Carol, que yacía boca abajo en la mesa de operaciones, con un marcador dibujado alrededor del bulto en la parte posterior de su cuello donde estaba implantado el chip. Strange miró a Peter desde el otro lado de la mesa, listo para comenzar. «Muy bien, comencemos», dijo Strange, indicando que Peter necesitaba desactivar la seguridad del chip antes de poder comenzar. Peter asintió y su expresión se tornó seria. Puso su mano sobre el cuello de Carol y comenzó a brillar visiblemente con la fuerza. Los ojos de Strange se abrieron mientras observaba, cautivado por el extraño fenómeno. Peter cerró los ojos y se concentró intensamente mientras usaba delicadamente el Mechuderu para desactivar los intrincados sistemas de seguridad del chip. Beast y Strange observaban en silencio, notando el ceño fruncido de Peter mientras trabajaba.
La complejidad del chip era evidente y ambos hombres se preguntaban si Peter estaba teniendo dificultades, pero se abstuvieron de hablar, no querían interrumpir. Después de un par de minutos de tensión, Peter abrió los ojos y apartó la mano. El brillo se desvaneció. Dejó escapar un suspiro de alivio. Fue más difícil de lo que pensé que sería. Beast dio un paso adelante, la preocupación era evidente en su voz. ¿Lograste desactivarlo? Peter asintió. Sí, la seguridad está desactivada. La única forma de que esa cosa explote ahora es si la apuñalas estúpidamente o algo así. Miró a Strange y agregó. Pero dudo que lo hagas. Puede que seas un imbécil, pero no eres un idiota y ignorando el comentario, Strange no pudo evitar preguntar. ¿Cómo? Peter sonrió. ¿Cómo qué? La curiosidad de Strange era palpable. ¿Sabes qué? ¿Cómo es que tu mano brilla? ¿Cómo es que el brillo de tu mano desactiva de repente la seguridad del chip? Peter sonrió, adoptando un tono sereno, casi místico. A través de la voluntad de la fuerza, dijo, sonando como un monje anciano con siglos de sabiduría, aunque Strange podía notar que solo estaba bromeando con él. Strange sacudió la cabeza y suspiró frustrado. Si no quieres decírmelo, entonces vete. De todos modos, no serás de mucha ayuda. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Claro, lo que tú digas. Se dirigió a un rincón de la habitación y sacó su Walkman. Pero antes de irme, déjame mostrarte lo que es la música de verdad, no esa basura que escuchabas en tu última operación. Conectó el Walkman a unos altavoces y le dio al botón de reproducción. La habitación se llenó con una canción de uno de sus nuevos casetes. Igual reproduce Love Shack de DB, 52º es igual. Si ves un cartel descolorido al costado de la carretera que dice 15 millas hasta la choza del amor sí. Me dirijo por la autopista de Atlanta. Buscando la escapada del amor. De camino a la escapada del amor. Me conseguí un auto, es tan grande como una ballena. Y nos dirigimos hacia la cabaña del amor. Me compré un Chrysler, tiene capacidad para unos 20. Así que date prisa y trae el dinero de tu máquina de discos. Con una sonrisa, Peter comenzó a bailar exageradamente hacia la puerta, añadiendo algo de estilo a cada movimiento. Cuando llegó a la puerta, se dio la vuelta y salió de la habitación haciendo el paso lunar, con movimientos suaves y exageradamente teatrales. Beast y Strange se quedaron allí, mirando la puerta con expresión exasperada en sus rostros, mientras la música seguía sonando de fondo. Cuando Peter se fue, Strange respiró profundamente y volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Muy bien, comencemos, dijo, listo para proceder con la delicada cirugía. Fuera de la sala de operaciones, Peter encontró a Peggy y al profesor Javier observando a través de una ventana de vidrio unidireccional. Observaron cómo Strange hacía la primera incisión en la nuca de Carol usando un láser especializado preparado por Beast. La piel de Carol era tan resistente que doblaría o desafilaría cualquier bisturí o cuchilla convencional, por lo que tuvieron que pensar de manera creativa para extraer el chip. Peggy se volvió hacia Peter y sonrió. Buenos movimientos. Peter sonrió. Gracias, me las dio mi mamá, dijo, con un acento sureño fingido, lo que hizo que tanto Javier como Peggy se rieran levemente. De pie junto a Javier, Peter le preguntó. ¿Estás seguro de que podrás mantenerla dormida? Javier asintió con seguridad. Sí, no sentirá nada. Y seguro que no se despertará. Satisfecho, Peter se quedó en silencio y volvió a concentrarse en la operación. La música de su casete sonaba suavemente de fondo, proporcionando una banda sonora cómica a la tensa operación que se desarrollaba ante ellos. A medida que pasaban los minutos y Strange trabajaba meticulosamente con la ayuda de Beast, Peter permaneció en silencio observando a través del cristal unidireccional. Su mente comenzó a darle vueltas a las implicaciones de lo que sucedería una vez que Carol despertara después de su cirugía. Ella podría potencialmente revelar todo lo que sabía sobre la galaxia. Y dada su propia notoriedad como el Jedi que mató a Ronan el Acusador, sin mencionar la fama de su personaje de Star-Lord, era probable que ella también supiera quién era él. Tal vez debería decírselo ahora. Peter se dio cuenta de que necesitaba explicar algunas cosas ahora, para asegurarse de que no se llevaran una idea equivocada más tarde. Era mejor ser sincero sobre sí mismo y la galaxia en general que dejar que la información saliera a la luz inesperadamente. Respiró profundamente y miró a Peggy y a Javier, que estaban concentrados en la operación. Era su oportunidad de aclarar las cosas y, con suerte, evitar cualquier malentendido cuando Carol despertara.
Peter permaneció en silencio durante unos momentos, ordenando sus pensamientos antes de volverse hacia Javier. ¿Peggy estrelló su barco cerca? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Hizo una pausa y entrecerró un poco los ojos. ¿Cómo lo supiste? Peter asintió. Lo tomaré como un sí. ¿Barco? Peggy levantó una ceja, claramente intrigada. Supongo que no estamos hablando de barcos, ¿no? Peter negó con la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No, no estamos hablando de barcos. Extendió la mano y, usando la luz de la fuerza, dibujó un símbolo brillante del Imperio Cree en el aire. ¿El barco tenía este símbolo en alguna parte? Javier estudió el símbolo por un momento antes de asentir. Creo que sí, ¿por qué? Peter frunció el ceño y se quedó en silencio mientras procesaba esa información. Si la nave de Carol tenía ese símbolo, eso confirmaba que ella era la nueva ejecutora Cree sobre la que sus amos le habían advertido. Peggy, incapaz de contenerse más, preguntó. ¿Puede alguno de ustedes empezar a explicarme? Siento que estoy jugando a las adivinanzas. Javier se volvió hacia ella y le explicó. Hace una semana, una nave espacial se estrelló en el bosque detrás de la escuela. Encontramos a Carol entre los restos. Nave espacial, murmuró Peggy, abriendo mucho los ojos mientras se giraba hacia Peter. Una expresión de comprensión cruzó su rostro. No me extraña que nadie pudiera encontrarte. No estabas en este planeta, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te secuestraron los extraterrestres? La expresión de Peter se ensombreció por una fracción de segundo al recordar a los devastadores y su duro trato. Tanto Peggy como Javier también lo notaron, aunque no hicieron ningún comentario al respecto. Sí, dijo Peter en voz baja. Algo así. Javier, todavía procesando lo que acababa de escuchar, preguntó. Disculpe, ¿pero de qué está hablando? Peggy se volvió hacia él y le explicó. Peter desapareció cuando tenía 9 años, pero nunca lo encontraron hasta hace unas semanas, cuando apareció en Los Ángeles. Peter asintió y agregó. Sí, he estado buscando la Tierra durante un tiempo. ¿Sabes? Este planeta está ubicado en un lugar llamado Espacio Salvaje. Está más allá del borde de la galaxia conocida y también hay todo tipo de peligros. Pero, por suerte, tengo un tipo experimentado en mi tripulación que sabe cómo moverse. Javier murmuró. Bien, todavía intentando asimilar el concepto. Tengo muchas preguntas. Peggy sintió con la cabeza, también con curiosidad. Yo también. Por ejemplo, si hay una galaxia conocida, ¿eso significa que hay civilizaciones espaciales? ¿Y si hay civilizaciones espaciales, son pacíficas? ¿A cuáles debemos prestar atención? ¿Qué tan fuertes son? ¿Ya descubrieron nuestro planeta? Enumeró sus preguntas rápidamente. Peter respiró profundamente antes de responder. Sí, hay bastantes civilizaciones espaciales. Imperios, reinos, repúblicas, lo que sea. Pero solo hay una de la que deberíamos preocuparnos en este momento. Extendió la mano y rehizo el símbolo brillante de antes. El Imperio Cree. Mientras el símbolo brillaba intensamente en el aire, Peggy y Javier lo miraron fijamente. Una tensión y un malestar palpables descendieron sobre ellos. Pero antes de que pudieran hacer más preguntas, de repente las puertas detrás de ellos se abrieron y el Doctor Strange salió, quitándose la máscara quirúrgica y los guantes. Peter, Peggy y Javier dirigieron su atención a Strange y su conversación anterior quedó momentáneamente de lado mientras esperaban la actualización detallada del cirujano sobre la condición de Carol. Strange permaneció en silencio por un momento, no estaba acostumbrado a hacer esa parte del trabajo, ya que generalmente son las enfermeras las que dan las buenas o malas noticias. La cirugía terminó, anunció torpemente. Peggy y Javier fruncieron el ceño preocupados, su ansiedad aumentó mientras se preparaban para las malas noticias. Strange siguió balbuceando. Bueno, no salió exactamente como estaba planeado. Antes de que pudiera terminar, Beast salió del quirófano con una amplia sonrisa en el rostro. La cirugía fue un rotundo éxito. Anunció con la voz llena de alivio y emoción. Peggy y Javier dejaron escapar un suspiro de alivio y la tensión se disipó. Strange, que parecía un poco avergonzado, asintió levemente en señal de confirmación. Sí, admitió finalmente, todo salió bien. Peter, visiblemente aliviado pero también un poco molesto, se volvió hacia Strange. Sin previo aviso, le dio una palmada en la nuca al doctor, lo que le hizo estremecerse. No podrías haber empezado con eso. En la oficina del profesor Javier, Carol dormía en su cama de hospital horas después de su cirugía.
Junto a su cama, Peter estaba sentado meditando en una silla con cojines de cuero. Todos los demás se habían ido a dormir un poco, pero Peter, siendo el más joven del grupo, se quedó para cuidar de Carol. Después de todo, las personas mayores como Charles y Peggy necesitan descansar. El Doctor Strange todavía estaba en la mansión y necesitaba estar cerca para asegurarse de que Carol estuviera bien cuando despertara. Sin embargo, se negó a esperar a su lado y se fue directo a su habitación de invitados para dormir un poco. Peter se quedó a cargo de Carol, pero no le importó. De todas formas, tenía muchas preguntas para ella. Ser el primero en verla despierta sería perfecto. Podría obtener sus respuestas sin que nadie interviniera y desviara la conversación. Por supuesto, todo dependía de si ella se despertaba o no mientras todos los demás dormían. Mientras meditaba, Peter no pudo evitar pensar en el Imperio Kree. En la película, los Kree habían atacado la Tierra poco después del regreso de Carol, pero habían enviado a Ronan el Acusador, a quien Peter y Windu ya habían matado años atrás. Esto hizo que Peter se preguntara a quién enviarían esta vez o si enviarían a alguien. Después de todo, este universo era diferente, y también lo era el Imperio Kree después de su rebelión. La única pregunta era si los Kree habían cambiado para mejor o para peor. Peter frunció el ceño mientras pensaba. Si puedo lograr que Magneto me ayude contra Hydra, entonces tal vez pueda convencerlo de que también me ayude contra los Kree. Pero todo eso depende de cómo vaya nuestra reunión. Mientras contemplaba sus opciones, Carol de repente comenzó a despertarse, sacando a Peter de su meditación. Carol se despertó, con un gemido escapando de sus labios y la cabeza embocada por el dolor. Abrió los ojos y miró a su alrededor confundida. Un joven desconocido estaba sentado con las piernas cruzadas junto a su cama, con los ojos cerrados en actitud meditativa. Peter abrió los ojos y sonrió. «Buenos días, cariño». Al ver su mirada ligeramente dolorida y confusa, le preguntó. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo?» Ella asintió lentamente, se llevó la mano a la nuca y sintió los vendajes que la rodeaban. Su preocupación aumentó cuando miró a Peter. «¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Esto es un hospital? ¿Quién eres tú?» Hizo una pausa por un momento mientras sus ojos se abrían de par en par por el pánico. ¿Quién soy? Peter levantó una ceja y se presentó. «Soy Peter». «¿Qué es lo último que recuerdas?» Carol se quedó en silencio por un momento antes de gemir y sostenerse la cabeza mientras el dolor aumentaba lentamente. Lo que comenzó como un gemido y un dolor de cabeza se intensificó rápidamente. «¡Ah, ah!», gritó Carol, sosteniendo su cabeza y agitándose en la cama, sintiendo que su mente se estaba resquebrajando mientras un solo recuerdo la invadía. La mente de Carol se vio inundada por un recuerdo terriblemente vívido. El dolor en su cabeza parecía intensificarse mientras era transportada de regreso a una cámara oscura y amenazante. La habitación estaba iluminada únicamente por el resplandor parpadeante de las antorchas a lo largo de las paredes, que proyectaban sombras espeluznantes. En el centro de la cámara había una figura vestida con una túnica oscura, con el rostro parcialmente oculto por la capucha, pero su presencia malévola era inconfundible. Darth Sidious, su maestro, y Carol, vestida con un uniforme negro ajustado, se arrodilló ante el Sith, con la cabeza inclinada en señal de absoluta sumisión. El chip en su cabeza latía, reforzando su lealtad inquebrantable. Pero incluso a través de la neblina del control mental, una parte de ella parecía reconocer el horror de su situación. «Levántate», ordenó Sidious, su voz era un siseo siniestro que resonó por toda la cámara. Carol obedeció de inmediato, sus movimientos eran robóticos, impulsados por la programación del chip. Se paró frente a él, sus ojos llenos de una combinación retorcida de miedo y devoción. «Tu entrenamiento continúa», declaró Sidious con una sonrisa maliciosa en los labios. «Hoy pondremos a prueba tu resistencia y lealtad». Sin previo aviso, Sidious extendió su mano y una oleada de relámpagos de la fuerza se disparó, golpeando directamente a Carol. El dolor fue instantáneo y abrumador, su cuerpo se convulsionó mientras la electricidad corría por sus venas. «¡Ah, ah!». Sus gritos llenaron la cámara, pero Sidious solo rió divertido. «¿Lo sientes, mi aprendiz?», se burló, con la voz llena de placer sádico. «El dolor es tu fuerza. Acéptalo». A pesar de la agonía, la lealtad de Carol permaneció inquebrantable. «Ese sí, amo», logró decir entre gritos, con la voz tensa y temblorosa. Sidious intensificó el relámpago, disfrutando de su sufrimiento. «Bien. Tu dolor te hará poderosa, pero solo si puedes soportarlo». El dolor era indescriptible, cada nervio de su cuerpo ardía.
Sus músculos sufrieron espasmos incontrolables y cayó de rodillas, sus gritos se hicieron más fuertes y desesperados. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor que le caía por la frente. Maestro, gritó con voz quebrada. Persistiré, serviré. Sidious retiró el rayo por un momento, permitiéndole un breve respiro. Carol jadeaba pesadamente, su cuerpo temblaba violentamente. No se atrevía a moverse o hablar más allá de lo que le ordenaban, el chip en su cabeza aseguraba su absoluta obediencia. Eres débil, espetó Sidious en tono burlón. Pero te volverás fuerte a través del sufrimiento. Otra vez. El relámpago regresó, incluso más intenso que antes. Los gritos de Carol resonaron en la cámara y su cuerpo se convulsionó con espasmos incontrolables. El dolor era tan intenso que sentía como si su alma misma estuviera siendo destrozada. Sin embargo, a pesar de la agonía, la influencia del chip mantuvo su mente concentrada en un solo pensamiento. Servir a Sidious, obedecer a su amo. El tiempo perdió su significado a medida que la tortura continuaba. Los segundos parecían horas, cada momento una eternidad de dolor. Sidious caminaba a su alrededor, sus ojos brillaban con oscuro deleite mientras la observaba sufrir. De vez en cuando se detenía para hablar, sus palabras se filtraban en su mente como veneno. No eres nada sin mí, susurró. Tu dolor es tu camino hacia el poder. Tu lealtad es tu camino hacia la verdadera pertenencia. ¿Lo entiendes? Ese sí, amo, dijo Carol con voz entrecortada y entrecortada. Lo entiendo. La risa de Sidious era fría y carente de piedad. Bien. Muy bien. Ahora, levántate y enfréntate a mí. Carol se puso de pie con esfuerzo como le habían ordenado, pero otra ráfaga de rayos la arrojó de nuevo al suelo, gritando de agonía. Aruk. Los gritos de Carol resonaron en la oficina de Javier mientras se retorcía en la cama del hospital, reviviendo uno de sus peores recuerdos. Peter saltó de su silla y corrió a su lado. Se sentó en la cama y la atrajo hacia sus brazos, sujetándola y meciéndola suavemente. Está bien. Ahora estás a salvo. Todo va a estar bien, murmuró, tratando de calmarla. Pero mientras la sostenía, algo extraño sucedió. Los ojos de Peter se pusieron vidriosos antes de iluminarse con la fuerza, y de repente pudo ver lo que Carol estaba viendo. Sus ojos se abrieron de par en par con horror cuando vio a Sidious torturando a Carol en nombre del entrenamiento, su risa resonó por toda la cámara. Uf. Peter sintió el dolor abrasador junto a ella. Cada rayo era una nueva ola de agonía. Peter miró a Sidious a través del dolor, paralizado mientras todo comenzaba a tener sentido. La razón de la rebelión del Imperio Cree, por qué la historia de Carol había cambiado tan levemente, por qué los Cree habían estado actuando de manera tan extraña, incluso hasta el punto en que sus amos desconfiaban de ellos, todo era por culpa de Sidious. Cuando la luz de sus ojos se atenuó y volvió a la normalidad, Peter salió de su estado de shock. Bajó la mirada y vio a Carol dormida en sus brazos, gimiendo suavemente por las secuelas de revivir ese doloroso recuerdo. Peter respiró profundamente para calmarse, ya que incluso él sentía el dolor persistente, y usó el lado luminoso de la fuerza para intentar calmarla. Le envió emociones tranquilizadoras y felices, con la esperanza de aliviar su mente atribulada. Poco a poco, vio cómo su expresión se suavizaba y sus gemidos cesaban, cayendo en un sereno sueño. Y Peter la recostó suavemente sobre la cama y se sentó allí por un momento, con su mente acelerada al darse cuenta de que Dark Sidious probablemente tenía el control del Imperio Cree. En un principio, había querido evitar a Sidious por completo, por lo que filtró información sobre él hace tantos años, con la esperanza de que los Jedi se encargaran de él antes de que pudiera ascender al poder. Pero eso pareció haber empujado a Sidious hacia el Imperio Cree. Lo peor de todo era que los Cree probablemente irían a buscar a Carol. Después de todo, ella era un recurso valioso para Sidious y no la abandonaría fácilmente. Peter soltó una maldición frustrada. Mierda, no veía otra salida que enfrentarse a los Cree, aunque en realidad quería evitar a Sidious y dejar que otros se encargaran del asunto. Pero ya no podía evitarlo, especialmente si venía a la Tierra en busca de su aprendiz perdido, era una posibilidad aterradora. Que Sidious viniera allí personalmente a buscar a su aprendiz sería, sin duda, el peor escenario posible. Al darse cuenta de esta amenaza tan real, Peter no pudo evitar preguntarse si era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Sidious. No necesitaba preguntárselo. Sabía que no lo era. Ni siquiera podía vencer a Yoda en una pelea. ¿Cómo se suponía que lucharía contra uno de los señores oscuros más fuertes de todos los tiempos?
Mientras Peter estaba sentado allí, con su mente hecha un torbellino, fue sacado abruptamente de sus pensamientos por el sonido de la puerta abriéndose. Interrogación de cierre. El profesor Javier llegó en pijama. Lo había despertado la sensación de agonía de Carol y había oído telepáticamente sus gritos desde el otro lado de la mansión. Javier miró a Peter y notó la expresión preocupada en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Peter miró de reojo al profesor, se levantó y se acercó. Bien, estás aquí. Necesito que la cuides por mí, dijo rápidamente, pasando a un lado de Javier y saliendo de la habitación a toda prisa. Confundido, Javier se dio la vuelta y se adentró en el oscuro pasillo, observando la espalda de Peter, que se alejaba. ¿A dónde vas?, gritó. Peter hizo un gesto por encima del hombro y respondió. Para pedir refuerzos. Aún más confundido que antes, Javier observó cómo Peter doblaba la esquina y desaparecía de la vista. Peter salió de la mansión y salió al oscuro patio trasero, con el cielo nocturno sobre sus cabezas. Respiró profundamente el aire fresco y sintió que le aclaraba la mente mientras se sentaba en el césped. Necesitaba tomar una decisión y la serenidad de la noche lo ayudó a concentrarse. ¿Sabes qué? A la mierda. Peter tiró toda precaución por la borda, decidido. Con su decisión tomada, sacó su datapad e inició una videollamada, esperando ansiosamente que la otra parte respondiera. Segundos después, la llamada se conectó y apareció el rostro familiar del gran maestro Yoda, su pequeña forma verde sentada en lo que parecía ser la cámara del consejo. Yoda sonrió cálidamente mientras saludaba a Peter. Ah, joven Ki. Me alegro de verte, es bueno. Tú, al ver la expresión preocupada en el rostro de Peter, Yoda hizo una pausa y su expresión se tornó seria. Pareces preocupado. ¿Buscas orientación? Peter se quedó mirando a Yoda durante un largo rato antes de abrir la boca. Creo que podemos tener un problema. En la sala del Consejo Jedi, la atmósfera estaba cargada de anticipación cuando el último miembro del Consejo tomó asiento. Yoda presionó un botón en su datapad y su llamada con Peter fue enviada al proyector holográfico en el centro de la habitación. Una imagen holográfica de Peter apareció ante el Consejo Jedi y Peter hizo una reverencia respetuosa. Maestros. Mace Windu, que parecía cansado de esperar, fue el primero en hablar. ¿De qué se trata todo esto, Peter? Ki-Adi-Mundi, un líder de la facción del Consejo que desaprobaba a Peter y sus métodos, intervino a continuación. Sí, ¿de qué se trata exactamente? No recuerdo que los caballeros Jedi tuvieran el poder de reunir al Consejo. Pero, de nuevo, tampoco recuerdo que a los caballeros Jedi se les permitiera tomarse vacaciones. Un puñado de miembros del Consejo asintieron en señal de acuerdo, con expresiones de desaprobación. Esto desencadenó una discusión entre los miembros del Consejo, en la que aquellos que apoyaban a Pedro se enfrentaron verbalmente con aquellos que querían ser más estrictos con él o simplemente lo detestaban. Ya nos ha traído información valiosa antes, argumentó Shakti. Al menos deberíamos escucharlo. Información o no, hay protocolos que deben seguirse, respondió Saetin. No siempre podemos saltarnos las reglas para un caballero. ¿Cómo se sentirán los demás? Sus ideas han demostrado ser útiles una y otra vez, defendió Adikalia. Pero permitir que un caballero eluda el procedimiento socava la autoridad del consejo, insistió por Ancisis. El debate se fue calentando, las voces se superpusieron y las tensiones aumentaron. Yagle, que no veía el fin de la situación, levantó la mano y dijo con voz tranquila pero autoritaria. Basta. Sabríamos de qué se trata si permitiéramos que Knight hablara. Yoda asintió con expresión pensativa. Esto es poco ortodoxo. Él dice que es importante. Deberíamos escucharlo antes de tomar una decisión y descartarlo. Por respeto a Yoda, los miembros del consejo guardaron silencio. Plo Koon se volvió hacia el holograma de Peter, que había estado esperando pacientemente su oportunidad de hablar. Por favor, díganos qué tiene que decir, caballero Ki, dijo Plo Koon, con voz mesurada y tranquila. Antes de comenzar, el holograma de Peter se volvió hacia Yoda y preguntó. ¿Es segura la sala? La información que estoy a punto de contarte es muy sensible. Necesitamos asegurarnos de que solo los miembros del consejo estén presentes. Al instante, los miembros del consejo se pusieron serios, aunque algunos todavía miraban a Peter con escepticismo. Y Yoda hizo un gesto silencioso a los guardias del templo Jedi para que salieran de la sala. Luego, se acercó a los controles de su silla y presionó una secuencia de botones, activando el nivel más alto de seguridad de la sala del consejo.
Cuando los guardias se fueron, la puerta se cerró con un siseo y las persianas metálicas cayeron desde arriba, sellando no solo la puerta sino también las ventanas, oscureciendo considerablemente la habitación. La habitación está sellada, dijo Yoda, y su voz resonó en la cámara, ahora poco iluminada. Nuestra comunicación está cifrada al más alto nivel. Mace Windu habló a continuación, con tono firme. Ahora puedes hablar con total libertad. ¿De qué se trata todo esto, Peter? Peter respiró profundamente, sintiendo el peso de su revelación. Creo que un Lord Sith estuvo detrás de la rebelión Kree y actualmente es el líder o un miembro destacado del nuevo Imperio Kree. Las reacciones del Consejo iban desde el escepticismo hasta la preocupación seria, con expresiones que mezclaban incredulidad y preocupación. Intercambiaron miradas, algunas más preocupadas que otras. ¿Un Lord Sith al frente del Imperio Kree? El escepticismo de Ki-Adi-Mundi era evidente. Es una afirmación seria, caballero Ki. La voz de Plo Koon sonó más mesurada, pero no menos preocupada. Si lo que dices es cierto, esto podría tener graves consecuencias para toda la galaxia. Mace Windu se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Explícamelo todo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Peter asintió y comenzó a explicar. Encontré al misterioso ejecutor del Imperio Kree del que me hablaste. Yoda y Windu intercambiaron una mirada de preocupación. Windu frunció el ceño. Les advertimos que se mantuvieran alejados del espacio aéreo Kree y de su ejecutor. Peter intervino rápidamente. Hice lo que me dijo, pero simplemente la encontré. ¿Ella? Preguntó Windu frunciendo aún más el ceño. Peter asintió. Sí, la misteriosa ejecutora de los Kree es una mujer llamada Carol Danvers. Ella aterrizó de emergencia en un planeta del espacio salvaje. Al instante, el consejo se puso tenso. Plo Koon habló, con un tono lleno de desaprobación y preocupación. ¿Espacio salvaje? ¿Eso significa que también estás en el espacio salvaje? Peter se rascó la nuca torpemente y admitió. Sí, esta admisión desató un torbellino en la sala del consejo. Esto es una imprudencia. Exclamó Ki-Adi-Mundi. No tienes idea de los peligros que acechan en el espacio salvaje. Se ha puesto en grave peligro, añadió Saesee-Tin. El espacio salvaje es inexplorado y peligroso. Fue una decisión tonta, afirmó Oporancisis. La acalorada discusión se intensificó rápidamente, las voces se superpusieron y la sala se llenó de tensión. Basta. Yoda golpeó el suelo con su bastón. El sonido resonó por toda la sala y rápidamente hizo que todos se callaran. Miró fijamente a Peter, con ojos penetrantes. Debes continuar. Las respuestas las darás más tarde, porque en el espacio salvaje estás aquí. Peter respiró profundamente, sabiendo que su amo no estaba contento. Entendido, maestro Yoda. La expresión de Mace Windu era intensa mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Dónde está Carol Danvers ahora? ¿Es un peligro para ti? ¿Y cómo se relaciona todo esto con un Sith en el Imperio Kree? ¿Te lo dijo ella misma? Peter comenzó a explicar. Carol se estrelló en este planeta y fue acogida por unas personas amables. Estuvo en coma durante un tiempo, pero cuando despertó, se puso furiosa y atacó a todos los que la rodeaban. Preocupada, Yaddle intervino. ¿Estás a salvo? ¿Te lastimaron? Preguntó, sabiendo lo peligroso que era realmente el ejecutor de los Kree. Peter asintió, sonriendo levemente. Estoy bien. Una vez que Carol fue sometida, descubrimos que le habían implantado un chip en la cabeza para controlarla. Los Sith detrás de los Kree parecían haberlo implantado para controlarla. Mace Windu preguntó. ¿Y supongo que el chip ha sido eliminado? Peter asintió. Sí, hoy temprano. Plo Koon continuó. ¿Y ella pudo contarte sobre los Sith después? Peter negó con la cabeza. No exactamente. Esto confundió al consejo, pero continuó. Cuando despertó después de la cirugía, no sabía quién era ni dónde estaba. Entonces, de repente, comenzó a gritar de dolor y a sujetarse la cabeza. Me acerqué para consolarla, pero cuando la toqué, tuve una visión de su pasado. Yoda entrecerró los ojos. ¿Psicometría? Peter frunció el ceño. Tal vez. Yoda leyó a Peter fácilmente y presionó. ¿Crees que fue otra cosa? Peter explicó. Creo que Carol estaba recordando algo y yo simplemente vi lo que ella recordaba. Eso explicaría los gritos y el dolor. Yaddle frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué viste? La voz de Peter sonó grave mientras relataba la visión. Vi cómo un Sith con una capa negra la torturaba, en nombre del entrenamiento. Lanzó rayos con los dedos, electrocutándola una y otra vez. Y lo disfrutó.
Se rió, pero sonó más como una carcajada estridente. Y ella lo aceptó todo de buena gana, agradeciéndole cada pizca de dolor que le infligió. El consejo reaccionó con una mezcla de horror e indignación. Impensable, murmuró Shakti, sacudiendo la cabeza. Sí, pero ciertamente suena como un sitio y la voz de Plokon estaba cargada de disgusto. Los miembros del consejo murmuraron entre ellos, con expresiones serias mientras se preparaban para interrogar a Peter más a fondo. Windu habló primero, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Sabes el nombre Atelorcito qué aspecto tiene? Peter se tomó un momento para pensar. Sabía quién era el Sith. Sheev Palpatine, o mejor dicho, Darth Sidious. Aunque no había visto su rostro ni oído su nombre en la visión. No puedo revelar directamente la información de mi vida pasada, pero eso no significa que no pueda agregar algunas migajas de pan adicionales para ayudar a llenar los espacios en blanco, ¿verdad? Una vez tomada la decisión, Peter dijo. No pude ver su rostro, ya que llevaba una capucha, pero sí escuché cómo lo llamaba Carol, además de maestro, por supuesto. Al instante, todos los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, esperando su respuesta. Y después de una breve y dramática pausa, Peter reveló el nombre. Darth Sidious. Cuando ese nombre resonó en la sala, todos los miembros del consejo se pusieron tensos. Hace unos 5 años, una fuente misteriosa, Peter, les advirtió sobre la existencia de Darth Sidious. Pero sus investigaciones no llevaron a nada, ya que Sheev Palpatine, la verdadera identidad de Darth Sidious, había desaparecido sin dejar rastro. Un pesado silencio cayó sobre la sala del consejo, mientras la gravedad de la revelación se apoderaba de todos. Y el rostro de Mace Windu estaba marcado por la preocupación. Estas son noticias preocupantes, Plokon asintió. Esta podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado en milenios. Con la revelación del nombre Darth Sidious, el consejo tomó la información de Peter mucho más en serio. Incluso aquellos a quienes no les gustaba tenía expresiones solemnes en sus rostros. Windu habló con tono urgente. ¿Dónde estás exactamente, Peter? Enviaremos algunos Jedi para que los recuperen a ti y a Carol Danvers de inmediato. El consejo asintió con la cabeza. Tenían que poner a Carol bajo su custodia y empezar a hacer preguntas. La información que tenía podía ser crucial. No, definitivamente era crucial. Peter respondió. En realidad, hay otra razón por la que llamé. Al oír esto, muchos en el concilio levantaron las cejas, preguntándose qué más tenía que decir. Los poderes de Carol no son de la fuerza, pero son bastante poderosos de todos modos. Lo más probable es que Sidious la vea como un recurso de gran valor. No la abandonará, incluso si se estrella y se presume que está muerta en algún planeta remoto del espacio salvaje. Yoda se dio cuenta de lo que Peter quería decir y habló. ¿Crees que enviará gente para recuperarla? Peter asintió. O hará el viaje él mismo. Peter, debes abandonar ese planeta inmediatamente y llevarte a Carol contigo, instó Shakti. No se puede permitir que ninguno de los dos caiga en manos de los Sith. De acuerdo, añadió Plokon. Es demasiado peligroso que te quedes allí. Tienes que llegar a un lugar seguro. Tu seguridad y la de ella son primordiales, dijo Yaddle. Debes regresar al templo de inmediato. Peter escuchó sus preocupaciones antes de responder. Oh. Podría quedarme. Ki-Adi-Mundi exclamó. ¿Estás loco? Peter negó con la cabeza. No, estoy pensando estratégicamente. Dime, ¿qué pasaría si Darth Sidious o uno de sus subordinados vinieran aquí y encontraran un ejército de Jedi esperándolos? Al instante, los miembros del consejo se dieron cuenta de lo que quería decir Peter. Esta podría ser una oportunidad única para un ataque sorpresa contra los Sith, quienes no tendrían motivos para creer que los Jedi estarían allí, al acecho. Plokon entrecerró los ojos pensativamente. Una trampa, esta podría ser nuestra oportunidad de asestar un golpe importante a los Sith y confirmar finalmente su existencia. La mirada de Mace Windu era intensa cuando preguntó. ¿Hace cuánto tiempo que Carol se estrelló en el planeta en el que estás? Peter respondió. Hace poco más de una semana, creo. Plokon comprendió a dónde quería llegar Windu con esto. Entonces es probable que los Kree sepan que se estrelló y ya hayan enviado gente a recuperarla. Lo más probable es que lleguen antes que nosotros, incluso si nos vamos ahora mismo. Peter frunció el ceño, pensativo, antes de asentir. Sí, pero si puedo mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que llegues, aún podemos tomarlos por sorpresa con una emboscada. El consejo se quedó en silencio y cada miembro reflexionó sobre la situación. Windu finalmente negó con la cabeza. Absolutamente no.
Tu seguridad es demasiado importante como para arriesgarla. Tal vez si pudiéramos llegar antes de que lleguen, estaría dispuesto a considerarlo, pero no si tú estás en peligro. El resto del consejo manifestó su acuerdo y quedó clara su preocupación por Peter. Después de todo, él era el elegido. Su vida tenía mucha más importancia que la de cualquier otra persona. Yoda, de acuerdo con el consejo, miró a Peter y dio su orden. Debéis ir a vuestra nave. Regresad al templo inmediatamente. Dejad de atacar por sorpresa, lo haremos. Luchad otro día, podemos. Peter se quedó en silencio, pensando. Si se marchaba como le habían ordenado, los Kree vendrían de todos modos, lo que significaba que la Tierra estaría en peligro. Y Shield y los mutantes de la Tierra podrían contenerlos, pero si tan solo una nave Kree escapara y alertara a Sidious sobre la existencia de mutantes, la Tierra estaría en verdadero peligro. Peter no podía permitirlo. Pondría en peligro su hogar, sus amigos y su familia. Además, era una oportunidad de oro, especialmente si Sidious venía en persona. Podrían deshacerse de él para siempre sin una guerra a escala galáctica. Al ver la expresión del rostro de Peter, tanto Windu como Yoda se miraron, sintiendo que su aprendiz estaba a punto de hacer algo imprudente. Windu intentó intervenir. Peter, tienes que entrar en razón. Nosotros, pero antes de que pudiera terminar, Peter tomó una decisión. Sonriendo, dijo. No regresaré. Así que deberían prepararse y venir rápidamente. Les guiñó un ojo y agregó. Nos vemos pronto. Windu saltó de su asiento y gritó. Peter, no te atrevas, pero Peter terminó la llamada, dejando a Windu y al resto del consejo con su decisión. Cuando se dieron cuenta del aprieto en el que los habían metido, Yoda habló con voz firme. Prepárense para partir. En una hora saldremos. Los miembros del consejo asintieron, entendiendo la urgencia y gravedad de la situación. No tenían otra opción que actuar rápidamente y apoyar a Peter,